Hola jóvenes y jovencitas, esperando que se encuentren bien. Los saluda el tío Roger en este día, comentándoles y queriendo decir algo muy importante el día de hoy. Una enseñanza de la palabra de Dios, como siempre aprendemos algo de Dios, y que tiene como por objetivo la importancia de la oración. ¿Por qué es importante la oración en nuestras vidas? Para eso vamos a introducirnos en un texto bíblico que está en la Biblia. Ustedes pueden abrir sus Biblias o si la tienen a mano. Vamos a ir a un texto bíblico que está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. El versículo dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. Un texto muy fácil para que ustedes puedan aprenderlo y memorizarlo, porque más adelante nos va a ayudar demasiado. Así que vamos a introducirnos a la enseñanza del día de hoy, que está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 17. Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 17. Esta enseñanza ustedes van a ir guiándose mientras hablamos y comentamos, porque no olvidemos por qué es importante la oración. Vamos a hablar de un personaje aquí que se llama Pedro. Pedro estaba encarcelado por el rey Herodes, quien iba a matarlo al próximo día. Él estaba muy preocupado porque en ese tiempo el rey Herodes mataba y arrestaba a algunos de la iglesia con el fin solamente de maltratarlos. Dice la Biblia que a Jacob, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, seguía a Pedro. El rey Herodes, como estaban en la fiesta de panes sin levadura, decidió encarcelar a Pedro aquella noche. Le puso esposas y lo dejó a cargo de guardias y dos soldados que estaban al lado de él. Esperando el día del juicio, a plena luz del día, que iba a ser juzgado Pedro. Al ver esto, mucha gente de iglesias que sabían quién era Pedro, muchas de esas personas oraban por él. Oraba, dice la Biblia, fervientemente. Y oraban por Pedro para que Dios librase a Pedro de la cárcel. Vamos a ver el versículo que les había dicho, del 5 en adelante. Dice que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a su juicio, y este dormía, dice, con dos soldados y sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada y otros vigilaban la puerta principal. Dice que de repente apareció una luz que brillaba en la cárcel. Es porque Dios había enviado a un ángel a salvar a Pedro. Ese ángel, dice la Biblia, que llegó y tocó en el costado a Pedro para que se levantase y lo siguiera. El ángel le dijo: date prisa, levántate. Dice que de inmediatamente las cadenas de Pedro cayeron al piso. Como por arte de magia o mágicamente, se rompieron las cadenas y Pedro fue librado. Dice: vístete y cálzate las sandalias, le dijo el ángel, ponte tu capa y sígueme. Pedro estaba como... no sabía si era una visión o era un sueño, pero era real. Pedro siguió al ángel tras él. Pasaron por la primera guardia y la segunda guardia también. Dejaron todo, nadie se percató de que Pedro había salido o se había zafado de las cadenas y estaba pasando de la primera guardia a la segunda guardia, hasta que dice la Biblia que llegaron a un portón que daba a la ciudad.
ese portón se abrió de repente y salieron por ahí. Eh, si nos fijamos, varios procesos que pasó Pedro iba acompañado del ángel. Iban pasando obstáculos tras obstáculos sin que nadie notase nada, nada. Dice que después del portón salieron a la ciudad y caminaron unos pasos, unos metros, y el ángel de repente desapareció, dejó solo a Pedro. En ese momento, Pedro pensó en su mente que el Señor, dice, ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. El pueblo judío esperaba esta muerte como de Jacob, la muerte de espada, y también esperaba la muerte de Pedro. Pero no olvidemos que mucha gente oraba fervientemente sin cesar por Pedro para que Dios lo librase de la cárcel. Pedro, al momento de salir del portón de hierro que daba a la ciudad, él pensó que el Señor lo había librado, que le había enviado un ángel. Entonces Pedro, cuando se dio cuenta de esto, fue a casa de María, dice la Biblia en el versículo 12, espero que vayan guiando la lectura. Dice que fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas, dice la Biblia, que estaban reunidas orando. Oraban por él, oraban por ellos mismos, oraban para que Dios los ayudase. Llamó a la puerta de la calle Pedro y salió a responder, y salió de encuentro a una persona, una sierva, dice la Biblia, que se llamaba Rode. Esta persona Rode reconoció la voz de Pedro. Se puso tan contenta que volvió, dice, corriendo. Pedro está a la puerta, gritó. Pedro está a la puerta. Y muchas personas que estaban orando y que estaban por allí dijo, tú estás loca, porque ellos sabían que Pedro estaba en la cárcel. Ella insistía, dice la Biblia, en que así era, pero los otros decían, debe ser un ángel. Entretanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron sorprendidos, dicen las personas. Quedaron atónitos al ver a Pedro en la casa de María, fuera de la casa de María. Y Pedro al final dice que se callaran porque él les iba a contar cómo Dios lo había librado de la cárcel. En esta enseñanza y escritura de la palabra, jóvenes y el que está escuchando, esta historia fue real. Esta historia y enseñanza y reflexión para nuestra vida, Dios nos da a conocer la importancia de la oración. Ahora, ¿por qué es tan importante la oración? Porque la oración nos hace librar y romper las cadenas como rompió las cadenas a Pedro. Uno no podría pensar cómo romper las cadenas o por qué se rompieron así y nadie hizo nada y cayeron al piso, cayeron al suelo. Pero así es el poder de Dios. Dios envió a su ángel para librar a Pedro de la cárcel. Y todo el propósito y la razón por qué lo libró de la cárcel. ¿Cuál fue la razón y el propósito por qué Dios libró a Pedro de la cárcel? Porque había mucha gente orando, mucha gente pidiéndole a Dios que pueda Él salvar a Pedro y rescatarlo de las manos de Herodes, quien lo iba a matar al día siguiente. Pero aquella noche Pedro tuvo la dicha y la bendición de que fue salvado por Dios, y fue salvado porque muchos oraban por él. La importancia de la oración. Nosotros no debemos dejar de orar, porque en la oración encontramos todo lo que necesitamos. Jóvenes y jovencitas, si ustedes anhelan tener o quieren solucionar y dar respuestas a sus problemáticas, no se olviden que la oración es eficaz. La oración es de suma importancia para nuestras vidas porque con ella vamos a derribar gigantes. Vamos a derribar quizás debilidades. Quizás tenemos muchas debilidades, quizás somos mentirosos, egoístas, quizás tenemos muchos problemas, tenemos quizás enfermedades, pero con la oración todo es posible. La oración hace todo lo que para nosotros es imposible,
para Dios es todo posible. Así que, joven, en este día yo te invito a que te esfuerces, a que puedas tú buscar un rincón en tu casa, eh, buscar un lugar en el cual tú puedas hablar con Dios. Porque si no lo haces, si no oras, si no buscas a Dios, si no hablas a Dios, tu vida va a estar de problemas tras problemas. Quizás muchos desafíos que tú lo vas a poder solucionar solo y te va a costar mucho. Pero Dios está a tu lado, Dios es el que lucha por ti y Dios es el que te provee de bendiciones y que tú puedes llegar lejos al lado de Él. Porque sin Dios nada somos. Así que yo te invito a que tú no ceses de orar, así como estas personas oraban por Pedro, y que Dios contestó la oración. Así que si tú anhelas tener cosas, anhelas tener salud, o querer restaurar tu salud, o tienes una enfermedad que no quieres tener, pídele a Dios en oración y Él te va a contestar. Y ten por seguro que Dios no va a tomar en cuenta tu oración, sino que Él la va a responder. La va a responder porque Dios puede responderte al día, puede responderte al mes o puede responderte al año. Sabemos que Dios es el dador y bendice a las personas que oran y que buscan de su presencia. Así que no dejes de orar todos los días y arrodíllate más de alguna vez en tu pieza, donde quiera que estés, y busques a Dios de todo corazón. Y debes orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Pero si no oras con fe, de nada va a valer que ores. Tienes que tener fe, seguridad y confianza de que Dios va a responder tu oración. Así como respondió la oración de estos hermanos de la iglesia por salvar a Pedro, Dios salvó a Pedro, como también Dios te puede salvar de las situaciones peligrosas, de las debilidades, de quizás el robo, la violencia. Dios te puede liberar de esas cosas. Ora fervientemente a Dios y Él te va a responder. No te olvides, Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración del justo es poderosa y eficaz. Muy bien, jóvenes, vamos a orar en esta hora para terminar esta enseñanza, que le haya servido mucho a ustedes. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por hablarnos a través de tu palabra. Nos haces reconocer y ver, Señor, cuán importante es orar, porque en la oración encontramos la respuesta. En la oración encontramos, Señor, nuestra salvación, nuestra seguridad, porque tú nos has prometido, Señor, que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Permítenos, Señor, a nosotros, coloca el anhelo y el deseo de orar cada día y buscarte a ti, Señor, y cualquier inconveniente o problema que tengamos, podamos decírtelo a ti, Señor, y tú puedas ayudarnos a resolver nuestras cosas, a llegar lejos, porque la oración hace todo posible. Gracias, Señor, porque nunca nos dejarás. Y te amamos, Señor, y gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, joven y jovencita. Nos vemos en otra oportunidad y no te olvides nunca de orar, porque la oración trae respuestas importantes y trae salvación y sanidad para tu vida. No te olvides, la oración del justo es poderosa y eficaz. Nos vemos, jóvenes, que estén muy bien. Abrazos. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios.
Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Jesús, mi Señor, Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario.